Durante los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, existieron incontables historias que desafían la imaginación, pero muy pocas llegan al increíble nivel de la de Yang Kyung-jong. Este joven muchacho proveniente de Corea enarboló la bandera de 3 ejércitos diferentes. Comenzó luchando junto con las fuerzas imperiales japonesas que en ese momento controlaban su país. Luego combatió a favor de los soviéticos, para terminar finalmente participando del famoso desembarco de Normandía en la fallida defensa nazi. Pero ¿cómo es que algo así ocurre? ¿Fue debido a una sangrienta elección? ¿Escondía detrás una cobarde traición? Quédense con nosotros para saber toda la verdad. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos la increíble vida de Yang Kyung-jong. As the Allied forces took the beaches of Normandy in June of 1944, hundreds of Axis soldiers were captured, but a young Asian man stood out. The soldier was infamously photographed and identified merely as young Japanese man, but it is believed that he was Yang Kyung-jong, a Korean soldier who had crossed half the globe to fight in several theaters of World War II. La misteriosa historia de este soldado comienza a fines de la década de 1930 en la península de Corea. Para ese entonces este territorio estaba bajo control del Imperio japonés. Con la intención de mantener sus intereses en la zona, los nipones habían creado el ejército Kwantung, el cual también controlaba los territorios que años atrás habían conquistado en suelo chino, particularmente en la región de Manchuria, que había pasado a formar el estado títere de Manchukuo. La fuerza invasora tenía como costumbre reclutar a conscriptos de los países conquistados para aumentar sus números. Sabían que si la guerra contra China estallaba, estarían en gran inferioridad numérica. Muchos se unían por voluntad propia, ya que veían en el ejército la posibilidad de sobrevivir mejor a la brutal soberanía japonesa. Pero otra gran cantidad de hombres no contaban con ese poder de decisión. Eran incorporados quisieran o no. Este fue el caso del joven Yang Kyung-jong. En 1937, tras un incidente probablemente manipulado por los nipones, estalló la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Las fuerzas imperiales lanzaron una masiva invasión hacia China desde Manchukuo, arrasando con gran parte de su territorio en poco tiempo. Pero si bien el ejército local estaba pobremente entrenado y equipado, tenían una enorme cantidad de soldados que podían frenar el avance enemigo. Japón decidió amasar sus fuerzas, llamando a la conscripción masiva en sus territorios conquistados. Miles de coreanos fueron enviados a Manchukuo para entrenarse y eventualmente enfrentarse contra las tropas chinas. Así fue como con 18 años, Yang se convirtió en un nuevo recluta del ejército de Kwantung. Los líderes japoneses pensaban que acabarían rápidamente con las defensas chinas, declarando confiadamente que los combates durarían apenas unos meses. Pero el conflicto entre estos dos países continuó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Incluso muchos historiadores argumentan que este fue el origen de la contienda y no la invasión de Polonia por parte de Alemania. Para 1939 el frente de batalla estaba más o menos estabilizado, con ninguna de las dos fuerzas queriendo arriesgar más de lo necesario. Pero los nipones demostraron la clara ambición que los caracterizaría en los años siguientes, para bien y para mal. Manchukuo compartía un borde con los territorios orientales de la Unión Soviética, y las tensiones entre ambos países no hacían más que aumentar desde comienzos de la década. Ya habían sucedido numerosos enfrentamientos fronterizos entre sus ejércitos, aunque sin que se declarara una guerra formal. Japón deseaba obtener para sí ciertos territorios cercanos al borde, que estaban en ese momento bajo control de Joseph Stalin. Si bien el ejército de Kwantung, que defendía esta zona, estaba compuesto por algunas de las mejores unidades imperiales, el borde occidental de Manchukuo lo vigilaba una división poco experimentada y muy mal equipada.
Yang Kyong-jong formaba parte de este grupo. The Mongolian People's Republic was allied with the Soviet Union, and together they faced the invaders. On the one hand, Japan maintained that the border between its occupied territory, Manchukuo, and Mongolia was the Khalkhin Gol, or the Khalkha River. But Mongolia and their allies claimed that the border was roughly 10 miles to the east of the river, beyond the village of Nomonhan. En mayo de 1939, el líder soviético se cansó de las provocaciones japonesas. Ordenó a un general poco conocido en ese entonces, llamado Georgi Zhukov, que preparara sus fuerzas para un ataque decisivo, con el objetivo de poner fin a las escaramuzas de una vez por todas. Mostrando la habilidad que lo caracterizaría durante la Segunda Guerra Mundial, Zhukov lanzó a sus hombres contra las defensas niponas, en lo que se conoció como la Batalla de Khalkhin Gol. Si bien los combates duraron meses, los soviéticos junto con soldados mongoles de territorios vecinos lograron provocar la retirada de los japoneses en el mes de septiembre de 1939. Estos perdieron una gran cantidad de hombres y equipamiento y se vieron obligados a firmar un alto el fuego. Cientos de sus soldados también terminaron cayendo prisioneros del Ejército Rojo, como fue el caso de Yang, quien junto con alrededor de 600 japoneses, coreanos y chinos fueron enviados a los campos de trabajo forzado dentro del territorio soviético, conocidos como gulags. Si bien fue obligado a luchar por los imperiales, igualmente lo trataron como a un combatiente voluntario y corrió el mismo destino que ellos. No se tiene información de sus experiencias en el devastador lugar, pero se sabe que estos centros de detención eran extremadamente brutales. Obligaban a los prisioneros a trabajar por más de 12 horas diarias, ya sea bajo el sol infernal de la estepa o en el cruel invierno siberiano. Millones de personas encontraron la muerte en los gulags. No solo los combatientes enemigos, sino los presos políticos y sus familias. Los guardias tenían el permiso tácito de Stalin de abusar de ellos tanto como quisieran. Yang, sin embargo, pudo sobrevivir a este calvario. Pero el destino que la vida tenía en mente para él no fue mucho mejor. Solo unas semanas antes del fin de la batalla de Khalkhin Gol y la victoria soviética, Alemania había dado inicio a la Segunda Guerra Mundial. 2 años después, en 1941, los nazis parecían imbatibles. Gran parte de Europa estaba bajo su dominio, incluyendo a la poderosa Francia. A mediados de ese año, Adolf Hitler puso sus hambrientos ojos hacia el este. El 22 de junio lanzó la Operación Barbarroja, la invasión masiva hacia el territorio soviético. Durante los primeros meses de este ataque, los ejércitos germanos avanzaron a gran velocidad, abrumando a las mal organizadas defensas rusas. Stalin no esperaba un ataque de esta escala, por lo que sus fuerzas no tenían el equipo necesario para hacerle frente a la guerra relámpago alemana. Todo parecía indicar que el Ejército Rojo estaba al borde del colapso. Ambos ejércitos se enfrentaban a solo unos kilómetros de Moscú, mientras que otras ciudades importantes como Leningrado y Stalingrado estaban bajo asedio. These battles inside the Soviet Union were on a scale that had never been seen before in the history of warfare. These huge, titanic struggles, the struggle for Leningrad, the struggle for Stalingrad, the massive tank battle, the greatest tank battle in history that took place at Kursk. The death toll in these battles were absolutely enormous. Millions and millions of Soviet soldiers would lose their lives on these battlefields. Estos combates fueron algunos de los más sangrientos en toda la contienda, y era una cruda realidad que los muertos en ambos bandos llegaban a los cientos de miles o incluso millones en solo una campaña. Las catastróficas bajas soviéticas hicieron necesario recurrir a medidas desesperadas, intentando contener los ataques del enemigo. Fue por esta razón que las mujeres comenzaron a servir oficialmente junto con sus camaradas hombres en escuadrones de infantería, de aviación o acorazados. Así, la Unión Soviética se convirtió en la primera nación en permitirles puestos de combate. Pero otra decisión más arriesgada a la que llegaron los líderes rusos fue enrolar a los prisioneros de los gulags dentro del Ejército Rojo.
Aquellos capaces de empuñar un arma eran llevados al frente y puestos en batallones especiales. Muchos de estos grupos no estaban bien equipados. Incluso a veces no se les daban armas y debían tomar la de los enemigos o compañeros caídos. Gran parte de ellos, vistos como carne de cañón, eran enviados a misiones suicidas o con mínima probabilidad de éxito. Así fue como criminales, prisioneros políticos y hasta combatientes de otros países fueron reclutados para sumar sus fuerzas a las diezmadas divisiones comunistas. Mientras algunos aceptaban de buena gana a cambio de un supuesto perdón de su condena, otros eran obligados a servir a sus captores. Como ya te podrás imaginar, Yang Kyung-jong tuvo la mala fortuna de ser uno de los elegidos. Fue enviado a combatir al frente oriental para intentar ponerle un freno a los nazis. Aquí se pierde un poco su rastro, ya que no se sabe exactamente cuándo fue trasladado ni en qué batallas participó. Puede que haya sido empleado en un rol auxiliar, más que en uno de acción directa. Pero de ser así, esta situación pronto cambió gracias a los acontecimientos que estaban ocurriendo en el frente de combate. A mediados de 1942 comenzó la famosa y sangrienta Batalla de Stalingrado. Esta lucha, que en un principio parecía una segura victoria alemana, terminó convirtiéndose para muchos expertos en el punto de inflexión de toda la guerra. Luego de unos largos 6 meses, y gracias en parte a las medidas que Stalin y sus consejeros tomaron, una importante porción de las fuerzas germanas fueron destruidas en las afueras de la ciudad. Si bien el Ejército Rojo sufrió millones de muertos y heridos defendiendo el lugar, para principios de 1943, las fuerzas de Adolf Hitler se encontraban en retirada. Sin embargo, estaban vencidos, pero no derrotados. En febrero de ese mismo año se libró la tercera batalla de Yarkov. Dicha ciudad, ubicada al norte de Ucrania, ya había cambiado de manos 2 veces en lo que iba de la guerra. Los alemanes consiguieron conquistarla nuevamente, matando a decenas de miles de soviéticos y capturando a otros tantos. Aquí es cuando el desafortunado Yang Kyung-jong reaparece en escena, ya que se encontraba dentro del grupo raptado. Nuevamente fue enviado a un campo de prisioneros donde languideció por un tiempo en terribles condiciones. Pero los soviéticos no eran los únicos que tenían como costumbre reclutar a aquellas personas capturadas en los combates. De hecho, los alemanes tenían legiones enteras formadas por estos hombres llamadas Osttruppen. Muchos eran antiguos miembros del Ejército Rojo, que preferían luchar contra sus ex camaradas que enfrentar las penurias de los campos de concentración. Otros eran minorías pertenecientes a regiones de la Unión Soviética que, debido a las políticas represivas de Stalin, no le profesaban amor alguno al líder ruso. Estos últimos aprovechaban alegremente la chance de combatir contra los que ellos consideraban como sus reales enemigos. Finalmente, otra parte de los que componían estos grupos eran obligados a unirse. Si no lo hacían, les esperaba la muerte, muchas veces por un escuadrón de fusilamiento. Los alemanes tuvieron que recurrir a estas legiones formadas por extranjeros porque se encontraban en muy graves condiciones. Ya habían perdido millones de hombres enfrentándose contra los soviéticos. Si bien las bajas del Ejército Rojo también fueron masivas, estos contaban con numerosas reservas de hombres y mujeres aún capaces de luchar. Los germanos no tenían esta suerte. Para 1944, se vieron obligados a reclutar, además de a los prisioneros, a ancianos y niños. Sus escuadrones de élite habían muerto en las congeladas estepas rusas o habían sido capturados para trabajo forzado en campos enemigos. Solo quedaban las reservas mal entrenadas. Si bien nuevamente la información escasea, se cree que esta vez Yang decidió sumarse a los Osttruppen cuando surgió la oportunidad. No tenía ningún tipo de lealtad con las fuerzas rusas, por lo que pudo ver esta opción como una salida favorable al encarcelamiento. Osttruppen, or Eastern troops, were usually stationed away from the front lines and instead allocated to rear area activities like security operations or coastal defense,
to free up regular German forces to fight in the main arena. Furthermore, there were two classes of foreign conscripts, those who fought and those who didn't. Hilfswillige, or Hiwis, were mostly volunteers who helped in non-combat roles, such as supply troops or construction laborers. Still, many Hiwis were forced into combat as the fighting increased. A mediados de 1944, todos esperaban la inminente apertura de un nuevo frente en la guerra. Este sería en la costa francesa de Normandía por parte de los aliados occidentales. Los nazis se vieron obligados a llevar una gran cantidad de divisiones hacia allí para reforzar las defensas, aún con la amenaza soviética avanzando por el este. Yang Kyong-jong fue trasladado al llamado Muro Atlántico para intentar contener la invasión enemiga. Estaba allí el 6 de junio, cuando los barcos estadounidenses y británicos comenzaron a verse en la línea del horizonte. Como bien se sabe, el ataque aliado consiguió sobrepasar las barreras alemanas y adentrarse en la Francia conquistada. Yang y su división fueron enviados al puerto de Cherburgo, encomendados a evitar su caída cueste lo que cueste. Pero esta era una misión simplemente imposible. Si bien el pueblo estaba bien defendido, las tropas no habían sido capaces de descansar ni un día desde el desembarco enemigo. Los hombres que cayeron en el día D todavía no habían sido reemplazados y las municiones y medicina estaban por el suelo. Cherburgo no tardó mucho en ser conquistada y la división de Yang fue destruida. Pero el soldado esquivó la muerte una vez más. En su lugar fue capturado por los estadounidenses. Junto con él había otros 3 hombres de origen asiático. Ninguno de ellos sabía inglés y sus captores tampoco conocían sus idiomas. Los aliados asumieron que se trataba de soldados japoneses que se habían ofrecido como voluntarios en las fuerzas germanas. Aunque es probable que, exceptuado a Yang, los otros hombres hayan sido nativos georgianos que decidieron luchar contra los soviéticos y luego fueron enviados a la costa atlántica. Sin importar su origen, su destino fue el mismo. Todos los prisioneros fueron llevados a un campo de concentración en suelo británico. Era la tercera vez que el joven coreano era trasladado a un sitio de esta naturaleza. No se sabe qué ocurrió con sus compañeros asiáticos, pero Yang fue movido nuevamente, esta vez a otro centro de detención en Estados Unidos. Por suerte para él, sus días de combate finalmente habían terminado. Como se veía venir, Alemania no contaba con los recursos para dar vuelta a su situación. El último día de abril de 1945, Hitler decidió quitarse la vida. Una semana más tarde, las fuerzas nazis que aún quedaban firmaron su rendición incondicional. Japón se mantuvo en el conflicto por unos meses más, pero luego de la caída de las bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, en agosto también tuvo que aceptar su derrota. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Sin embargo, Yang permaneció en el campo de concentración norteamericano hasta 1947. Los estadounidenses tenían la política de no repatriar forzadamente a los prisioneros de los Osttruppen. Quizás esto se debía a que, al ser considerados como traidores en la Unión Soviética, sabían que les esperaba una vida en el Gulag o directamente la condena a muerte. También pudo deberse a que sus captores lograron comunicarse con Yang y descubrir que en verdad su país de origen era Corea. De todas formas, se sabe que decidió permanecer en el país en lugar de volver a su tierra natal. Algunas fuentes afirman que vivió el resto de sus días tranquilo y murió en paz en 1992 en la ciudad de Illinois. La historia de Yang Kyong-jong resulta difícil de creer. De hecho, muchos historiadores sostienen que no hay pruebas veraces de que alguna vez existió este hombre. Según ellos, todos los datos que se conocen de él son sostenidos por testimonios o fuentes y parecen en verdad el resultado de la especulación. Estos especialistas argumentan que el soldado de la foto, por la que esta aventura es conocida, no era coreano, sino que provenía de la República Soviética de Georgia.
Sin embargo, un documental realizado en 2005 que investigó la historia de Yang ofrece otra versión. Ellos encontraron evidencias innegables de soldados asiáticos que sirvieron en las Fuerzas Armadas alemanas. Corea era el país de origen de algunos de ellos. Si bien no se puede afirmar con total confianza que alguien con el nombre de Yang Kyong-jong haya existido, hay algunas pruebas que parecen indicar que su historia, por más increíble que suene, pudo haber sido verdad. Yang's story is often used as an example of the suffering of millions. Anthony Beevor, author of the book The Second World War, opens with Yang's story and concludes that, quote, "This reluctant veteran of the Japanese, Soviet, and German armies had been comparatively fortunate in a war that stretched around the globe and killed between 60 and 70 million people. In the monstrous clashes of the Second World War, individuals had no control over their own fate." Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la historia de Yang Kyong-jong sucedió realmente? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para enterarte de más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.